El agente secreto es una película que nos transporta al Brasil de 1977, cuando era gobernado por el general Ernesto Geisel, el cuarto presidente de la dictadura militar que duró 20 años. El protagonista, un sombrío y misterioso profesor que la dictadura convierte en enemigo porque se atrevió a cuestionar a un funcionario poderoso, es interpretado por el polifacético actor Wagner Moura, conocido en Colombia porque tuvo el papel de Pablo Escobar en la serie Narcos. Armando, así se llama el profesor, intenta esquivar a sus asesinos en medio de la represión y de episodios surreales, como el hallazgo de una pierna en la barriga de un tiburón, una pierna que es testimonio de un cuerpo desmembrado y que se convierte en un alma en pena que asusta a la gente en las noches. En esta película, los personajes no se atreven a contar quiénes son, tampoco son capaces de sincerarse entre ellos, y en los diálogos se siente el temor de decir lo que se piensa. Si quieres encontrar más películas como El agente secreto, suscríbete a Movie, un lugar para descubrir películas y series ambiciosas, todas cuidadosamente seleccionadas a mano. No voy a decir que Vicky Dávila se inventó la puerta giratoria, porque las relaciones incestuosas entre los medios y la política son tan antiguas como la propia prostitución. Pero sí puedo decir, sin temor a equivocarme, que Vicky subió el listón de ese contubernio a un nivel superior, batiendo todos, óigame bien, todos los récords. Vicky es la primera periodista, por ejemplo, en usar el medio que dirigía para cocinar su candidatura presidencial, y lo hizo sin ningún reato ético. Ella, siempre muy olímpica, convirtió a Semana en la plataforma de lanzamiento de su candidatura, una hazaña que no pudo hacer ni siquiera Juan Manuel Santos, a quien sus detractores consideraban o lo llamaban como el candidato aguacate, porque dizque había madurado su aspiración a punta de periódico. En realidad, al expresidente Santos le tocó sudarla más que a Vicky, porque tuvo que renunciar a ser director del Tiempo en 1991 debido a que su familia, que era dueña de ese diario en ese instante, consideró incompatible su aspiración presidencial con la labor de ser director del Tiempo. Y le tocó esperar, oíganme bien, 20 años más para llegar a la presidencia. Vicky, en cambio, hizo moñona, porque durante 1 año y medio pues fue directora de la revista y impulsó su candidatura. Sin embargo, nada de eso le sirvió, porque su derrota en las urnas fue humillante. Vicky también fue la primera directora de medios en dejarse medir en las encuestas presidenciales, un hecho insólito para una periodista que siempre defendió el oficio y que criticó duramente a todos los colegas que pasaban por la puerta giratoria. También se quedó callada cuando se supo que esas mediciones pues habían sido encargadas y pagadas por Gabriel Gilinski, el dueño de la revista para la que ella trabajaba y que dirigía. Durante 1 año y medio despotricó de todos los periodistas que la cuestionamos por utilizar su poder como directora de un medio para impulsar su candidatura presidencial, un acto que ella hubiera considerado oprobioso en sus épocas de periodista, no me cabe la menor duda. Desde su pedestal, muy oronda, nos negó 1000 veces que estuviera aspirando a la presidencia, mientras hacía giras por el país y era invitada especial en todas las reuniones de los gremios, donde era acogida como la candidata outsider de la ultraderecha. En esos foros, a nadie le pareció cuestionable que la directora de una revista como Semana se presentara como candidata, porque les bastaba que les dijera lo que ellos querían oír. Y además, pues, cumplía todos los requisitos porque era antipetrista, antisantista y adoratriz del expresidente Álvaro Uribe. Cuando publiqué, en cambio, un artículo en el que desnudé su juego, Vicky me dedicó toda suerte de insultos. Me pordebajeó como periodista y me trató de mentirosa, a pesar de que la que mentía y la que le mentía al país era ella. Al cabo de 1 año y medio, cuando ya no se podía sostener más la farsa, se lanzó como candidata y me dio la razón.
Ahora sabemos más cositas que nos tenía ocultas. Según un informe de La Silla Vacía, el mayor financiador de la campaña, de su campaña, fue Gabriel Gilinski, dueño de la revista en la que ella incubó su candidatura, además de que fue también el que financió o el que la financió para todo el proceso de recolección de firmas. Durante su campaña, Vicky Dávila me dio una entrevista, vino acá al podcast y en esa oportunidad yo le pregunté cómo se financiaba su campaña y si Gabriel Gilinski la apoyaba. Ella muy seria y muy tranquila me dijo que no, que eso no era cierto. Ahora sé que me mintió olímpicamente. Los cálculos le fallaron porque su candidatura se fue hundiendo como el Titanic. Cuando era directora del medio y fungía como candidata, llegó a tener el 16% de las encuestas en la intención de voto. Pero ya en la calle las cosas fueron a otro precio. No logró sacar sino 238,000 votos en la gran consulta del 8 de marzo, que no es ni el 5% de la votación, y su condición de candidata outsider de ultraderecha, pues la usurpó su íntimo amigo Abelardo de la Espriella. En el colmo de los colmos, tras su derrota, Vicky ha decidido volver al periodismo luego de habernos engañado a todos. Creyendo que este país le resiste todo, pues ha tenido el atrevimiento, digo yo, de volver al medio que usó para disfrazar sus aspiraciones presidenciales a entrevistar a sus contrincantes, como si el oficio de periodista fuese una camiseta que se quita y se pone cuando a ella se le dé la gana. Nadie ha manoseado más el periodismo que Vicky Dávila. Y si hubiera un premio a la periodista que más ha por debajeado esta profesión, se lo ganaría ella de sobra. Vicky ni siquiera pasó por la puerta giratoria porque tuvo un cohete que ella misma construyó con la ayuda del dueño de la revista, que tenía la ambición de catapultarla al Palacio de Nariño en un 2x3. Pero el cohete ni siquiera despegó. Vicky no solo perdió porque tenía muy poco que decirle al país, sino porque nos dijo muchas mentiras. Nos mintió desde el comienzo. Siendo directora de Semana, negó que era candidata, cuando en verdad se comportaba como una aspirante presidencial. Nos dijo después mentiras sobre quién financiaba su campaña y ahora quiere volver al periodismo después de haber engañado a sus lectores. Su caída, pues no me reconforta para nada, quiero decirlo. Y no solo porque el periodismo perdió una buena periodista, Vicky lo era, sino porque su desprecio por la verdad impulsó la vara con la que nos van a medir a todos los que ejerzamos este oficio de ahora en adelante. Pero ¿saben qué? No todos somos como Vicky. No todos usamos el periodismo para vengarnos, ni para fabricar mentiras, ni para convertirlo en trampolín para llegar a la presidencia. En el 2020, yo renuncié a Semana cuando ella nos fue impuesta como directora por Gabriel Gilinski y Felipe López. Y lo hice porque sabía que mi concepción del periodismo o sobre el periodismo era muy distinta al que tenía ella. Sentía que ella le era servil al poder. Y yo creía y creo que el periodismo debe ser capaz de denunciar los abusos del poder, sea de izquierda, derecha o de centro. No me equivoqué, aunque sí debo aceptar que nunca me imaginé que fuera a llegar tan lejos en su ambición, ni que estuviera tan dispuesta a denigrar ni a ultrajar tanto el oficio. Y hablando del oficio, quisiera hablar sobre lo que está sucediendo con La Silla Vacía, un medio que está siendo víctima, digo yo, de una campaña de desprestigio por cuenta de que en el fondo, pues tampoco es un medio independiente, como La Silla Vacía dice. Pero eso no le quita su aporte al oficio primero y al periodismo. Yo creo que ellos han hecho historias muy importantes, investigaciones muy importantes. No creo en el periodismo independiente. Lo que sí creo es en un periodismo que desde su ángulo, desde su posición política, hace buen periodismo, y eso significa establecer cuáles son las voces que hay que contactar y que dar y que mostrar para poder hacer una buena crónica, una buena investigación y una buena historia. Y yo sí creo que eso lo hace La Silla Vacía.
independientemente, repito, de que en muchas ocasiones no esté de acuerdo con sus artículos, como no lo estuve cuando sacó este artículo contra Iván Cepeda, en el que se concluía que él era o había sido de las FARC por cuenta de unos audios que se le encontraron a Raúl Reyes, que fue el jefe del campamento, que murió abatido luego de un operativo militar, un bombardeo que se hizo en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Dicho esto, el oficio hay que respetarlo. Los periodistas tenemos nuestra propia opinión y hablar de periodismo inmaculado, de periodismo independiente que no tiene ni un lado ni el otro, pues es un poco ingenuo, porque el periodismo no nació así. El periodismo nació como una agenda del interés que tenía la sociedad en su momento de saber qué pasaba en la esfera pública, como diría Habermas. Yo creo en que hay que defender las personas que creen en el oficio, los medios que creen en el oficio y que no consideran que eso es una camiseta que se quita y se pone. Y La Silla Vacía, yo creo que cumple con ese precepto. Y por lo demás, dejemos de pensar que el periodismo es independiente porque es un acto subjetivo. Cuando uno escribe, escribe desde un punto, desde un lugar. Y en este mundo de las redes, pues yo creo que en eso sí hay que ser transparente. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.